Aprieta los tornillos del motor, aprieta los tornillos del posapié, del horquillón, los amortiguadores, juego de dirección y montan con goma todos los tornillitos de los plásticos o carenados. Listo, eso sería todo. Si quieres ver la explicación, te invito a que te quedes en el video. Bienvenido amigo, ¿cómo están? Bueno, tenemos acá una 110. En este caso agarré la del taller como maqueta para explicarle el tema de las vibraciones. Vamos a hacer una pequeña introducción. Motores 110 chinos. Bueno, aquí saqué la tapa para que ustedes puedan ver mejor. Muchachos, el 110 es sencillo. Nosotros lo que debemos hacer es apretar los tornillos del motor. No van con arandela de goma porque no sirve. Máximo le pueden poner tuercas con freno para que no se afloje tan rápidamente. Pero el tema es que se estira el tornillo. Entonces siempre tenemos, ponerle cada vez que le hacemos un service a 2000 kilómetros, reapretar lo que es la tornillería del motor. El más complicado del tornillo del motor es el de atrás, porque a veces tienen que despejar un poco el posapié y a veces los posapiés traseros y el resorte de pie de freno. Solucionado eso, ustedes reapretan el motor o los tornillos del chasis contra el motor bien ajustado. Eso si queda flojo, el motor al generar alguna vibración siempre, no estamos hablando de balancear el motor ni nada por el estilo, ni desarmar, porque si nosotros tenemos todo un conjunto flojo, por más balanceado que tengamos el motor, va a vibrar igual. Vibra menos el motor en revoluciones. No se trata este video de para eliminar las vibraciones tienen que desarmar el motor y balancearlo. No todo el mundo puede desarmar un motor y mandar a balancear. ¿Y quién te lo balancea de verdad? Acá lo que se trata es, sin desarmar absolutamente nada, solamente con reajustar determinados puntos que yo les voy a decir ahora que algunos no lo tienen en cuenta, van a solucionar muchas de las vibraciones que tienen. El motor ajustado, ¿verdad? Sus dos tornillos, en algunos casos de polleritas se le dice acá, o los 110 de 3 tornillos que algunos tienen en la tapa, también lo apretan. Me van a decir, che, pero hay unas polleritas que tienen tornillo empujado en goma. Bueno, lo tienen empujado en goma porque como vibran las motos, si lo ponen fijo se quiebra el soporte de la tapa de cilindro que es de aluminio. Para que entiendan por qué no se usa gomas. Aparte, si ustedes ponen arandela de goma en los tornillos del motor, ustedes cuando aprietan después se afloja enseguida. No sirve eso. Va el tornillo con su tuerca apretado, arandela de plana, arandela de presión o arandela plana con tuerca de freno y lo van revisando. Otra cosa, los posapiés. Los posapiés, amigos, tienen 4 tornillos. Eso tienen que tener cuidado de no barrerlos. Van apretados pero no a fondo. Tienen que reapretarlos. Van a decir, mirá esos inventos. Bueno, la moto tiene 20 años, es del 99. Otra cosa, ¿no han notado que a veces ustedes cuando doblan parece que la rueda trasera se mueve y es como si estuviesen pinchados? Eso se genera cuando el horquillón está flojo. El horquillón genera vibraciones, primero de que nada, y genera la sensación de que estamos pinchados, desinflados. Entonces nosotros vamos doblando y nos vamos tipo de costado y decimos, ¿qué pasó acá? Bueno, el horquillón si se afloja o los bujes están jodidos, genera eso y genera vibraciones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reajustarlo, o de lo contrario, si los bujes ya no mejora, ¿verdad? Es decir, yo ya les expliqué, ustedes agarran el horquillón de atrás o la rueda y se fijan de esta forma a ver si tiene juego o no. Les muestro. Agarran la rueda así y se fijan. Hacen este movimiento. Si el horquillón se mueve, ahí van a tener vibraciones. Ya haciendo esta prueba, ustedes descartan los Ruleman traseros. Si tiene juego los Ruleman, eso es vibración también. Después se joden las llantas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Cadena estirada, siempre y lubricada. Eso reduce la vibración. Otra cosa que nadie le da bolilla son los bujes de los amortiguadores. Los bujes de los amortiguadores, si tienen juego, generan vibración. Posapié traseros. Los posapié traseros, si están sueltos, si están flojos, generan vibraciones, más que nada molestias en cuando nosotros andamos en la moto. Estos lo podemos ajustar. Yo les muestro acá. En caso que ustedes, por ejemplo, ya no pueden ajustarlo más, lo que pueden hacer es ponerle un tornillo pasante con tuerca con freno y lo van ajustando. Y esta planchuela, si es de metal y si es de aluminio, pueden hacer lo mismo, pero tienen que tener cuidado de que si ustedes apretan esto lo pueden quebrar. Entonces suplementan entre el posapié, ¿se entiende? Entre el posapié y de aluminio, arandelitas para que quede firme y ahí reapretan. Ustedes se preguntarán, ¿está mal herida esta moto? Sí, está mal herida, tiene 22 años, pobrecita. La vamos a restaurar a esta de cero. Miren, está feo el asiento, pero está original con 55.000 kilómetros. En Argentina es muy querida esta motito. En Argentina está en Kawasaki Magic. En Argentina creo que está Kawasaki Mondial. Hay poquitas de ellas. Pero bueno, seguimos, continuamos amigos. Otra cosa, los plásticos. Detrás de este tornillo hay una arandelita de goma. La única manera de que ustedes
puedan solucionar un poco las vibraciones de los plásticos, que la 110 tiene muchas, es poniéndole una arandelita contra el plástico y después el tornillo. Es la única forma que se puede, porque los plásticos por lo general de los 110 chinos son bastante rígidos. Entonces eso tiene que tenerlo en cuenta. No hay mucha cosa, porque después se empiezan a partir las patitas y bueno, es complicado. Eso es una contra de los polleritas con tema de vibración. En esta parte en el juego de dirección, si ustedes tienen juego, lo deben de ajustar, porque eso también les genera vibraciones. Entiendan que todo es un conjunto. Ustedes cuando apretan todo, eso va reduciendo toda la vibración. Lo mismo la careta, el farol, todo eso que quede bien ajustadito. Ustedes le dedican un poco de tiempo a eso y van a reducir las vibraciones. Si me preguntan qué es esto, es un recuperador de gases. Sería un Energy Induction. Otra cosa, la mordaza. A veces agarran juego lo que son las gomitas de acá. Estas vienen como repuestos, las cambian y generan que la mordaza no se mueva, ahí le va a ayudar mucho. Otra, las cubiertas que no estén deformadas, que no estén muertas. Usted le pasan la mano por arriba y si en la mano usted siente que alguna impresión de deformación o lo que sea, esa cubierta evidentemente la tienen que cambiar. Es decir, hay cantidad de cosas que ustedes pueden ir haciendo sin dinero, solamente con ajustes para que la moto reaccione bien, no vibre tanto. Recuerden, los tornillos del motor, fundamental. Luego, horquillón, posapié, juego de dirección, amortiguadores traseros. Se fijan los ruleman de las ruedas traseras, tanto delantera como de trasera, y del portaplato. Y el portaplato, ustedes se fijan la parte del ruleman, eso no tiene que tener juego. Ruedas bien apretadas, siempre, adelante y atrás, no a reventar, pero siempre apretadas. Debajo del asiento, vamos a ir debajo del asiento. Debajo del asiento vamos a encontrar el tanque de combustible, adelante o atrás, dependiendo del modelo. Las sujeciones del tanque de combustible, a veces hay dos sujeciones atrás y una adelante. Esas sí se pueden montar en goma, porque a veces los tanques de combustible vienen chapa con chapa y se terminan quebrando, también, que es algo muy común del 110. Bueno, y después todo lo que tengan de plástico, parrillas, todo eso, reapretan absolutamente todo, como si fuese un service general. En un service se reaprieta absolutamente todo. Me estarán preguntando qué es esto. Bueno, acá va el aceite dos tiempos, porque tiene mezclador, está funcionando eso. Ya de paso le pego un repaso por lo que es la moto. Los tornillos de sujeción al asiento también, eso deben de reapretar, que por lo general a veces vienen con un perno, con un pasador nada más. Se le pueden cambiar por un tornillo o reajustar para que sea eficiente esa parte, ¿verdad? Y bien, amigos, en líneas generales es eso, es decir, es ustedes que vayan viendo, conozcan su moto, no tengan miedo, con cuidado, saquen los plásticos, que a veces es engorroso. Pueden hacer arandelitas de goma con una cámara de moto vieja, van recortándose la arandelita de goma, reapretan los tornillos del motor trasero, horquillones, tiren cadenas, verifican los rulemanes, pastillas de freno, juegos en la mordaza, las varillas de la tapa de masa que quede bien apretada. Luego el tema de los plásticos con sus arandelitas, tanques, juego de dirección y plásticos en general. Con todo eso van a ver que van a reducir la vibración en pila. Me ponen en los comentarios, che, me sirvió, que bueno, fenomenal. Yo les garantizo que ustedes hacen eso y reducen la vibración un montón. Háganlo despacio, con la herramienta adecuada. En líneas generales es eso. Bueno, amigos, les agradezco por estar acá. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y vamos a aprender esta moto. Le damos una aprendidita, pero vamos a dar una aprendida, un par de aceleradas.